¿Por qué Occidente teme a las democracias occidentales? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto a la académica e investigadora hondureña Breni Mendoza. Ella es directora, profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad Estatal de California. Con ella vamos a abrir un ciclo especial en Enfoque con la mirada puesta en el proceso de formación virtual sociopolítico hacia una Viayala comunal, descolonial, plurinacional para el buen vivir. Contarles que este curso se va a realizar entre el 17 de septiembre y el 5 de noviembre. Ya les vamos a ir dando todos los detalles. Hoy con Breni, en un momento en que se multiplican las crisis políticas y sociales y los debates sobre el futuro de nuestras sociedades, vamos a explorar cómo las estructuras coloniales siguen presentes en la política, en las leyes y hasta en la forma en que entendemos la democracia. Hacemos el contacto con México, allí ya se encuentra nuestra entrevistada. Breni, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto Hola, recibirte. hola Alejandra, encantada de estar aquí contigo y tu audiencia. Igualmente, bueno, contanos un poco con qué expectativas vas a este proceso de formación virtual y qué vas a tratar tú allí. Sí, bueno, estoy muy contenta porque va a ser esta mi segunda vez que voy a participar en este proceso de formación, así que no voy tan novata como la primera vez. Y ya tenemos pues algunos antecedentes. Yo pues en el curso pasado yo me concentré en tratar de entender, ¿no? Los orígenes coloniales, ¿no? De la democracia liberal, cómo se surge, ¿no? Del mismo hecho colonial y como el colonialismo, el imperialismo de alguna manera ha determinado las estructuras democráticas y cómo dependen de nuestra exclusión, ¿no? Porque las democracias no pueden compaginar, ¿no? Incluir, ¿no? A aquellos que quieren o explotan y oprimen. Y lo que voy a hacer esta vez, en esta segunda ronda, es tratar de entender también cómo no solo la democracia liberal surge en el hecho colonial, y cómo la colonialidad va a estructurar y darle las características principales al derecho internacional. Que creo que tanto la cuestión de la democracia liberal como el derecho internacional ahorita son los dos sistemas que vemos realmente en caída libre, ¿no? Ahorita es donde vemos todas sus contradicciones y sus limitaciones, ¿no? Y no es casualidad que eso se está dando en los momentos como una fase terminal, ¿no? Del occidente, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino que de Europa también, ¿no? O sea, se está cerrando un ciclo que ha sido de más de 500 años y bueno, y la democracia liberal y el derecho internacional pues han sido partes, ¿no? de esos procesos y han sido fundamentalmente los dos sistemas o invenciones políticas de Occidente que les ha permitido todos estos 500 años para mantenerse en el poder, ¿no? Y por eso ahora vemos esos sistemas descalabrando, ¿no? Porque ya esos sistemas ya no pueden sostener, ¿no? El poder imperial que ya está por distintos lados totalmente deteriorado, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer en el curso es eso. Estoy escribiendo un artículo ahorita en eso, o sea que todavía no tengo todo muy claro, eso, pero ya para el 8 de octubre que me toque, espero que ya esté bastante claro. Y ahí después que voy a ir paso por paso, ¿no? Viendo la historia del derecho internacional y compaginándolo un poco con la democracia liberal porque son procesos casi paralelos, ¿no? ¿Y qué significa que la democracia liberal tenga una dimensión colonial? ¿Qué significa? Bueno, normalmente es interesante que pensamos siempre de que la democracia surge en un momento pues donde ya no existe el colonialismo o el imperialismo está debilitado o que imperio y democracia, digamos, no son compatibles. Pero lo que
vamos viendo, ¿no? Y una de las razones por las cuales no solo porque tenemos esos dos mitos en la cabeza, sino que también la historiografía y las ciencias políticas no han construido narrativas, ¿no? Que nos conducen a esas miradas. Y entonces nos oscurecen realmente los orígenes, ¿no? De estas invenciones políticas en la cuestión, en el hecho colonial mismo, ¿no? Si vemos, digamos, la democracia liberal de Estados Unidos, que es la que más se nos presenta, ¿no? Como la modelo, es interesante verlo cuando uno se enfoca nada más en ese proceso de ver cómo lo que es el despojo de los territorios indígenas y la formación de una nueva sociedad en esos territorios expropiados, ¿no? Que van formando como una nueva comunidad, ¿no? En la cual van siendo posibles crear ciertas estructuras de soberanía popular, ¿no? De consensos populares, pero solamente entre hombres blancos, ¿no? Pero es una situación que, por ejemplo, no se podía dar en Europa, ¿no? Que era de monarquías absolutas, o sea, de autocracias o aristocracias. En el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, y el nuestro es distinto, ¿no? Surge precisamente, ¿no? De la despojo de las tierras, de los genocidios, y interesantemente también de ese expansionismo, ¿no? que ha caracterizado a Estados Unidos, ¿no? Porque se funda, ¿no? También en un expansionismo, primero hacia el oeste, ¿no? Y luego pues hacia el sur, ¿no? Y entonces, digamos, es un buen ejemplo como para ver de que el hecho colonial, ¿no? Es realmente la plataforma o las condiciones de posibilidad que le dan a la democracia liberal. Y esa parte es oculta, ¿no? Es oculta por la historiografía, que nos hablan de la, no sé, de la democracia ateniense o de la Revolución Francesa y qué sé yo, y siempre omitiendo que Europa y Estados Unidos eran pues, esos países imperiales, no coloniales, y muy dependiendo de la expropiación de territorios indígenas y de la esclavitud, ¿no? También, ¿no? Y bueno, entonces lo que yo trato de hacer es como, junto con mucha gente que está en este mismo proyecto, ¿no? De realmente descubrir, ¿no? Todo esto que se nos ha ocultado, ¿no? En la forma en cómo se han escrito las narrativas históricas, cómo se construye las ideas políticas y las teorías políticas. O sea, que las mismas universidades nos deforman, ¿no? en nuestra visión, ¿no? De nuestras propias historias, ¿no? Y de la historia de Occidente, ¿no? Que lo vemos como la civilización, ¿no? Como aquellos proyectos a quienes nosotros tenemos que aspirar a llegar a ser como ellos o a imitar los mismos sistemas, ¿no? Cuando esos mismos sistemas dependen de nuestra propia exclusión, o sea que realmente nos meten en una contradicción insalvable, ¿no? Porque sistemas que dependen de nuestra exclusión no pueden servirnos, ¿no? Para el buen vivir o ¿no? Para una nueva civilización, ¿no? Reni, actualmente muchos países latinoamericanos están atravesando una crisis de legitimidad política. ¿Considerás que esta es una oportunidad para replantear la democracia desde una perspectiva descolonial? Sí, yo creo de que precisamente lo que acaba de pasar en Bolivia, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo todos los proyectos, ¿no? que han surgido desde las mismas estructuras de origen colonial, ¿no? Como es el Estado, la democracia electoral, ¿no? Y todo eso, que hemos tratado de irla reformando, creando espacios dentro de ella, o ganando elecciones, creando ministerios de descolonización, como en Bolivia, y hemos tratado de crear otras fórmulas, ¿no? Como el Estado plurinacional. Vemos cómo dentro de esas estructuras
esos nuevos modelos no tienen mucho futuro. En primer lugar, y es lo que vamos a ver en Bolivia, es lo fácil que es desmontarlos, ¿verdad? O sea, vamos a ver, o sea, por ejemplo, ahora si todo parece y todo indica que va a ganar la ultraderecha, ¿verdad? Sí. Que va a ser lo que van a es desmontar todo lo que se ha estado haciendo en los últimos 20 años. Y sí, porque es muy fácil, porque está descansando sobre cimientos que realmente no son producentes, ¿no? A realmente a crear esa comunidad, ¿no? O ese poder comunitario, ¿no? Que tanto se aspira, ¿no? En la región construir, ¿no? Sobre todo aquellos países donde, bueno, donde ha tenido cierto éxito electoral, ¿no? Estos experimentos, ¿no? O sea que sí, creo que es un momento importante, ¿no? Para volver a reevaluar, ¿no? Cómo es que se deben de crear los nuevos modelos, ¿no? Uh-huh. Históricamente, ¿cómo ha servido el derecho internacional para legitimar la dominación de unos países sobre otros? Es una historia realmente muy, muy larga y realmente empieza, ¿no? Precisamente en la conquista de Abya, ¿no? El famoso Francisco de Vitoria, que es considerado el padre del derecho internacional. Es muy interesante porque se está volviendo a estudiar él bastante, porque lo que estamos viendo hoy ya más descarnadamente se entiende más si uno vuelve hacia Francisco de Vitoria, ¿no? Que realmente sienta las bases, los cimientos teóricos, ideológicos y legales, ¿no? Crea las doctrinas legales, ¿no? En las cuales el derecho internacional va a nacer y va a estructurar hasta el día de hoy, ¿no? La forma, ¿no? en cómo opera el derecho internacional. Y bueno, por ejemplo, Vitoria siempre ha sido celebrado como defensor de los indios ¿no? Y que crió doctrinas legales más, o sea, que contravenían, digamos, a la doctrina de la conquista, ¿no? Que existía ya en el siglo XVI. Pero lo que un poco nos percatamos es de que Francisco de Vitoria en realidad lo que hace es que bajo un nuevo discurso más secular, digamos, sienta las bases de legitimación y justificación de la conquista y de la colonización, primero de América, ¿no? de Abya, ¿no? En la cual la soberanía, y ahí la soberanía es muy, muy importante, ¿no? Vitoria define cómo la soberanía es solamente exclusiva para España, ¿no? La corona española. Todos los reinos indios y todo eso quedan absolutamente fuera de la soberanía, ¿no? O sea, pese a que él reconocía los derechos de libertad, de igualdad incluso de los indígenas, tenía algo muy interesante de que decía de que en los derechos de las gentes, como le llamaba él, el jus gentium, los españoles tenían como derecho de estar permanecer y deambular y comerciar en los territorios indígenas, siempre y cuando no le hicieran daño a los indígenas. Pero si los indígenas, de alguna manera, no los recibían y defendían, digamos, sus derechos soberanos de su lugar, los españoles tenían el derecho a defenderse y hacer la guerra. Era considerado un acto de guerra. Y entonces con eso se legitima, ¿no? La estancia, la permanencia de la colonización y la conquista. O sea que es que él hace todo un círculo mental, es una gimnasia mental realmente interesante, en la cual se reconocen la igualdad y los derechos y por otro lado los quitas. Bueno, y esa es la base del derecho internacional, ¿no? En lo que es desconocer las soberanías legítimas de los pueblos indígenas y reconocer solamente la soberanía del soberano, ¿no? Que es el monarca. Lo que hace Vitoria es que realmente le quita a la iglesia, ¿no? O al papado, ¿no?
el derecho de la conquista, sino que el derecho de la conquista se la pasa pues al monarca. Es lo único realmente que hace, ¿no? Y esta exclusión y esta negación de la soberanía, ¿no? Es algo que comienza ahí y va a ser el problema que vamos a tener el mundo de la colonia desde entonces. El hecho de que el derecho internacional está construido de una manera en que no reconoce los derechos de soberanía, pues, de nuestros pueblos. O sea, que la lucha por tener una soberanía, aun cuando uno se organiza como Estado-nación, ¿no? La soberanía del mundo de la colonia no es la misma que la de los poderes coloniales. Es decir, que el derecho internacional que se supone que es entre estados, naciones soberanos e iguales, ¿no? Y que lo que hace es regular las relaciones entre las naciones, eso es una farsa, porque lo que hace es sencillamente es crear una norma jurídica y que lo ha hecho a través de distintas fases de las doctrinas legales, siempre dividiendo el mundo entre civilizados y los bárbaros, ¿no? Y en la necesidad del mundo de la colonia de adherirse ya a un derecho internacional que no construyó, ¿no? Y aceptar esa posición subordinada como incivilizados. Todavía hoy vemos a políticos referirse, ¿no? Cuando los políticos de Occidente hablan todavía de países civilizados e incivilizados. Sí. Y pues esa exclusión y esa definición, ¿no? como incivilizados, así, y hay mucho más, ¿no? Que esto, que no puedo decirlo todo en uno, pero otra cosa muy importante no solamente es la negación de la soberanía, sino que es la legitimación y la institucionalización de la guerra, ¿no? Y que también es otra cosa que hemos creído, de que el derecho internacional pues es precisamente para evitar la guerra, ¿no? O que Occidente, ¿no? ha jugado un papel muy importante a través del derecho internacional en humanizar la guerra, pero es realmente todo lo contrario, ¿no? Es más bien el derecho a la guerra, a la supuesta guerra justa, ¿no? En la cual son los únicos que hacen guerra justa siempre es Occidente y los demás no, está como entretejido, ¿no? En la norma jurídica, de manera que la guerra se institucionaliza, o sea, no hay una ética política, digamos, contra la guerra, así como no hay tampoco contra el genocidio, porque otra vez debemos acordarnos que Vitoria elabora su teoría de derecho internacional en medio de un genocidio, ¿no? Y que el derecho a la guerra lo que justifica es pues matanzas, despojo y expropiación. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el conflicto, bueno, ¿no? Pues en el genocidio que está sucediendo en Palestina, ¿no? O sea, vemos el derecho internacional totalmente inservible, ¿no? Incapaz de parar el genocidio, pero ¿y cómo lo va a parar? Si Occidente es el que está llevando a cabo el genocidio. Cualquier intento del mundo de la colonia de parar el genocidio es totalmente... Sudáfrica no lo ha podido detener, ¿no? La Corte Internacional no lo ha podido detener. O sea que vemos... una de mis tesis es esa, de que lo que está pasando ahorita no es que está fracasando el derecho internacional, sino que está operando exactamente como debe de operar, porque no está diseñado de forma para parar guerras, genocidios, injusticias, ¿no? Lo mismo que la democracia liberal, ¿no? No está para distribuir el poder equitativamente entre una población, ¿no? Eso también es otra fantasía, ¿no? Bueno, entonces más o menos por ahí voy, en tratar de un poco de relatar esa historia. Y una cosa muy interesante en la cuestión del derecho internacional también es el papel que ha jugado los criollos latinoamericanos en la independencia, ¿no? Y luego
entre las guerras mundiales, en la lucha contra el fascismo. O sea, hay una historia oculta, ¿no? En realidad, del papel muy importante que jugó América Latina en la formación también del derecho internacional a partir de la independencia. Pero ahí lo interesante es precisamente de que cuando América Latina se vuelve América Latina, ¿no? Y trata pues de entrar a la comunidad internacional, ¿no? A esa comunidad de naciones, Estados-naciones, desde un comienzo tiene que luchar porque su soberanía sea reconocida, porque viene del mundo de la colonia, de los incivilizados, ¿no? Y aparte, ya en 1823, Estados Unidos declara la doctrina de Monroe, ¿no? Apenas unos cuantos años después de la independencia. Entonces, lo que vemos, ¿no? Es que dentro de la historia del derecho internacional hay una historia interna medio oculta en donde vemos, sobre todo, ¿no? Ya pues en el siglo XIX, América Latina luchar por la soberanía, por la no intervención, ¿no? O sea, tiene una visión de la soberanía en términos absolutos, ¿no? O sea, que la soberanía tiene que ser absoluta. No hay ninguna razón por la cual otro país puede intervenir en los asuntos internos de otro país, ¿no? Entonces es interesante como América Latina sí ha tenido ese papel subterráneo, ¿no? En el intento de democratizar o de incluir, ¿no? A la colonia dentro, que está por definición excluido del derecho internacional. Y también lo hace en la lucha contra el fascismo antes de las guerras, Segunda Guerra Mundial, en la Primera también. Y ahí también tuvo mucho, incluso se le adjudica a los juristas latinoamericanos la declaración de la Carta de Naciones Unidas, toda la cuestión de los derechos humanos, etcétera. O sea que sí, fue una corriente importante. También había otras corrientes dentro de América Latina que iban más de acuerdo con la versión más colonial e imperial, ¿no? O sea, que es esa beta fascista colonial que tiene América Latina, que la ha tenido desde siempre, ¿no? Porque lo interesante es que esa soberanía que exige de la comunidad internacional hacia adentro, ¿no? Utiliza los mismos discursos del derecho internacional de la cuestión de civilizados y la barbarie, ¿no? Hacia adentro, hacia los indígenas y hacia los afrodescendientes, ellos son los incivilizados, ¿no? O sea, el colonialismo interno, ¿no? Reproduce los mismos discursos del derecho internacional, nada más que internamente, ¿no? Bueno, Breni, ¿es posible imaginar una democracia descolonial que intente además reformular el derecho internacional? Es que lo tiene que hacer. Son dos proyectos que tienen que ir paralelamente, ¿no? O sea, porque de nada sirve, ¿no? La verdad, de construir digamos, democracias descoloniales, ¿no? O no va a ser posible, la verdad, construir democracias descoloniales mientras nuestra posición internacional sea colonial, ¿no? O sea, estemos subordinados. O sea, y ahí es interesante lo que está sucediendo, eso de la construcción multipolar y qué sé yo, y de que de tratar, pues, ¿no? de que porque lo que ha pasado con Occidente es que ha sido un poder unipolar por mucho tiempo, ¿no? Y en lo multipolar, o sea, entra la posibilidad de que el poder imperial sea diluido, ¿no? Incluso, ojalá, desaparecido, ¿no? Porque mientras existan unos imperios, ¿no? Y el poder imperial, aunque Occidente caiga, digamos, puede volver a surgir otro que lo sustituya, ¿no? Y entonces eso no nos ayuda mucho. O sea que por eso los proyectos tienen que ir a la par, porque realmente no se pueden realizar el uno sin el otro, ¿no? Y es imposible descolonizar la democracia sin descolonizar el derecho internacional.
Breni Mendoza, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad Estatal de California. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra.